Para mí es un gran privilegio ser parte de este Congreso Internacional de Evangelistas. Quiero, en primer lugar, agradecer al pastor José Vicente Alfonso. Dios me ha regalado un gran amigo en Colombia, y considero que él es un hombre de Dios, un hombre guiado por el Espíritu Santo. Y a través de él quiero también reconocer y agradecer a todo ese equipo de gente tan preciosa que trabaja con él. Cada día voy conociendo más gente en Colombia, y esto habla de la obra poderosa del Espíritu Santo. Para mí es un gran privilegio estar hoy en este congreso que intenta homenajear la vida y el legado del doctor Luis Palau. Yo hubiese deseado estar mucho más cerca de él, conocer mucho más de este gran hombre de Dios que ya pasó a la presencia del Señor, pero hemos escuchado en nuestro hogar testimonios de nuestro padre, porque él en algún momento, cuando Luis Palau vivía en nuestra ciudad, la ciudad de Córdoba, compartió algún trabajo en la iglesia de la calle Rincón, muy conocida para algunos, y en un aniversario muy importante de esa iglesia, creo que eran 70 años, volvió a verlo al doctor Luis Palau. Mi padre pasó también a la presencia del Señor, y creo que Dios va reuniendo a una generación allá en los cielos. También hemos participado de algunos festivales que él dio en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires. Siempre hemos admirado a la distancia a este gran hombre de Dios. Veíamos a un hombre transparente, un hombre humilde, un hombre que ponía el centro sobre Jesucristo, y sabemos que ese testimonio tan poderoso de su vida ha impactado a millones de personas en tantas naciones. Cuando yo pensaba en el doctor Luis Palau, quien fuese el doctor Luis Palau, venía a mi mente aquel texto en el Evangelio de San Lucas, cuando queda escrito ahí que el ángel profetizó sobre Zacarías hablando sobre quién sería Juan. Y dice en el versículo 17 del capítulo 1, dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Fíjense que ahí dice espíritu con minúscula, y habla de que la obra que Juan haría sería como la obra que hizo el profeta Elías. Es tremendo que Dios, cuando encuentra a un hombre consagrado, habla del espíritu de Elías, el espíritu con minúscula, y era el espíritu de Dios interviniendo a través de Elías. Y creo yo que podremos decir que habrá un espíritu, el espíritu de Palau. La gente dirá: ¿cómo quisiera ser como el doctor Luis Palau? ¿Cómo quisiera tener esa sonrisa? ¿Cómo quisiera tener esa humildad, esa transparencia para dar siempre la gloria al Señor de señores, al Rey de reyes? Así es Dios. Cuando Él encuentra un hombre, una mujer consagrado, parece que la obra de Dios luego se queda identificada con el espíritu del hombre, el espíritu con minúscula. Y creo yo que muchos de los que hoy estamos acá y los que participarán en este congreso, que vamos a procurar imitar algunas cosas del doctor Luis Palau y también del pastor Rubén Proietti. Al pastor Rubén Proietti pude conocerlo un poquito más, y hace poco estuvimos en alguna reunión virtual por todo lo que se estaba dando a través de la pandemia, y vimos también en él un hombre con una carga, una preocupación, un amor por las naciones y por la iglesia, en nuestro caso de toda la Argentina. Son hombres que Dios ungió para llevar cargas pesadas, para llevar responsabilidades que nos han abierto el camino a muchos de los que estamos acá. Sabemos que Dios ha trabajado en ellos en la generación anterior, y quiera Dios que este congreso que están organizando nuestros hermanos con tanto esfuerzo pueda avivar el fuego de Dios en cada uno de nosotros, de todos los evangelistas que están aquí conectados, y que este legado que nos han dejado estos hombres como Palau, como Proietti, pueda ser abrazado.
que el espíritu que había en Palau, que el espíritu que había en Proietti pueda ser también imitado por todos nosotros para llevar a las próximas generaciones el mensaje más importante que el hombre puede dar, el mensaje más importante que el ser humano pueda escuchar, la esperanza de redención que hay en Jesucristo. Luego de estos breves reconocimientos a tremenda obra, siempre nos quedaremos cortos reconociendo todo lo que Dios ha hecho con ellos y sabiendo que al pasar el tiempo se irá aumentando la dimensión de lo que Dios fue generando a través de estos hombres. Pero yo quiero entrar ahora, tengo unos minutos para desarrollar este tema que hemos llamado Redimiendo mi ciudad con el Evangelio. Quiero, por supuesto, hacer saber que este no es un plan estratégico, no es una cantidad de recetas que podamos tener en nuestra mano, sino es un camino que iremos caminando, dependiendo de lo que el Espíritu Santo nos vaya diciendo a cada uno de nosotros en nuestra ciudad. Yo espero hoy poder generar en tu vida una inquietud, generar en tu vida un deseo de saber más acerca del corazón de Dios sobre las ciudades. Nosotros sabemos que Dios ha determinado salvar a las personas por la locura de la predicación del Evangelio. Pero ese mensaje tan poderoso puede manifestarse aún en el entorno donde esas personas están, en las ciudades donde esas personas están. Si estás ahí con tu Biblia, o podés acceder a la Biblia o en algún celular, quiero darte una cita para mí, llamo yo como una joyita teológica, le llamo algunas cosas. Y en el libro de Job, capítulo 34, versículo 29, escuchen lo que dice. Dice, si Él diere reposo, se refiere a Dios, ¿no? Si Él diere reposo, ¿quién inquietará? Y si escondiere su rostro, ¿quién mirará? Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre. Fíjense, esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre. Pareciera que el corazón de Dios y la mente de Dios pueden mirar e intervenir en un hombre como en una nación de la misma forma. Dios ha establecido que seamos los seres humanos quienes vayamos a su presencia en la eternidad. Nosotros sabemos que siempre debemos estar listos para recibir a Jesucristo en su segunda venida. ¿Cuánto deseamos que Él venga? A veces me parece que al ver tantos conflictos y tanta contradicción a lo que nosotros creemos. Pero yo quiero animarte a que siempre estemos listos para ir con el Señor. Ven ustedes lo que ha sucedido en estos días. Se estaba anunciando que en este congreso iba a estar el pastor Rubén Proietti. Él estaba dispuesto a compartir una vez más la palabra, pero el Señor lo llamó. El tiempo de él terminó. Así es la vida. Pero qué importante que nosotros estemos listos para ir con el Señor, pero que trabajemos por la extensión del Evangelio. Para el Señor, un día son como 1000 años y el tiempo de Dios nosotros no lo podemos explicar. Qué importante es que nosotros podamos pensar que Él puede llamarnos en cualquier momento, pero que podamos desarrollar el amor de Dios y la redención de las ciudades como si Él volviese en 500 años. Porque Dios quiere manifestar su carácter a través de la predicación del Evangelio. Cuando nosotros observamos cómo relata la Biblia aquella liberación del hombre gadareno, dice la palabra que aquel hombre luego estaba vestido y en su juicio cabal. Hay una manifestación del pecado y de lo que Satanás produce en una vida, y hay una manifestación de la redención sobre el hombre y de la liberación que Jesucristo ejecutó sobre aquel gadareno, y la palabra lo describe como que luego estaba vestido y en su juicio cabal. Si yo traslado eso a una ciudad, imagínate tu ciudad vestida y en una justicia moral, en un juicio cabal.
Qué importante que nosotros podamos creer y entender que el corazón de Dios es enorme. La compasión de Dios va más allá de la compasión que nosotros a veces sentimos sobre las personas. Fíjense cómo Jesús enseñaba acerca de que él hacía salir su sol. Es increíble que en el libro de Mateo dice, su sol, hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Generalmente nosotros no tenemos ese amor tan grande sobre la gente. Somos selectivos. Queremos bendición para los nuestros. Queremos que las cosas de Dios sucedan dentro de nuestra congregación. Queremos que lo bueno pase en nuestro entorno. Pero el corazón del Padre dice que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, que Él derrama la lluvia sobre justos e injustos. Y si nosotros vemos ese corazón compasivo de Dios, si ese corazón de compasión de Dios sobre las multitudes, sobre las naciones, sobre las ciudades, se va a encender en nosotros un amor que va a ser el que va a levantar la gran cosecha que el Señor tiene para estos tiempos. Hay muchas generaciones que nos han precedido y han hecho un esfuerzo tremendo, han hecho un esfuerzo con integridad, han sembrado la palabra, han actuado en base a la luz que ellos fueron recibiendo. Pero Dios está mostrándonos que Él quiere redimir todas las cosas en Cristo Jesús. Dios quiere traer liberación a las ciudades. ¿Qué es redimir? ¿Qué es redimir? Redimir es pagar un precio, redimir es evitar un castigo. Fíjense cómo tantas veces en la Biblia se habla de las ciudades. ¿Cuánto hemos pensado a veces en Sodoma y Gomorra? Esas ciudades para nosotros significan directamente pecado. Y dice la Biblia que fueron calcinadas a causa del pecado. Qué importante que nosotros podamos identificar el carácter de Jesucristo, el carácter del Padre, con un carácter de excelencia, con un carácter que es santo, con un carácter que es puro. Dice ahí en el Génesis que todo lo que la Trinidad creó fue todo hermoso, todo ha sido creado por Dios y todo ha sido hermoso. Cuando nosotros vemos la creación de Dios, decimos, qué diseño, qué capacidad de combinar colores, los árboles, los ríos, diferentes colores en los océanos, diferentes colores en los ríos, en las piedras, en diferentes lugares del mundo. Vemos el carácter de Dios. Luego viene la caída del hombre y el hombre y Satanás comienzan a destruir casi todo. Pero cuando nosotros empezamos a ver en el Apocalipsis cómo Dios nos está mostrando lo que Él tiene en mente, Él tiene moradas celestiales, dice, hay calles de oro, hay lagos de cristal, todo lo que Dios piensa son piedras preciosas. Qué importante que nosotros también podamos ver a nuestras ciudades como Dios las quiere ver. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos el carácter de Dios? Porque el carácter de Dios se manifiesta a través de todo lo que es hermoso, de todo lo que es excelso, de todo lo que es limpio, de todo lo que es puro. Cuando nosotros queremos recuperar a una persona con alguna enfermedad, seguramente llevada a un lugar donde hay asepsia, van a poner a un enfermo sobre una cama limpia, van a tratar que ninguna infección llegue a ese cuerpo para que ese cuerpo sea sanado y sea fortalecido. Saben ustedes que los estudios que se hacen sobre la conducta humana y sobre el impacto de los colores y el impacto incluso de los entornos del hábitat generan conductas a veces que son correctivas. Porque cuando un hombre solamente ve suciedad, cuando un hombre solamente ve desorden, cuando un hombre solamente ve aquello feo, todo su espíritu es impactado. Pero cuando Dios, el Dios de la belleza, el Dios que nos consuela, el Dios que trae paz, quiere traer esa belleza a tu ciudad. En los Salmos dice que Dios levanta del muladar al pobre y lo sienta con los príncipes.
El muladar es el basural. Cuando a Satanás se lo querían nombrar, se le decía Beelzebú. ¿Saben qué significa? El señor de las moscas, el señor de las tinieblas. Cuando por tu ciudad pases por un lugar y veas suciedad y veas basurales, que el corazón de Dios se levante, que la pasión de Dios y el amor de Dios por esa ciudad y por la gente que habita en ese lugar haga que el poder de Jesucristo actúe en tu vida para transformar ese entorno, porque siempre, siempre que Dios ha intervenido en la vida de una persona o en la vida de una nación, Dios ha traído belleza, Dios ha traído orden, Dios ha traído excelencia. El carácter de Dios es un carácter que quiere transformar tu ciudad. Dios, cuando ve a un ser humano, y como hemos tomado este ejemplo del Gadareno, la vida sin Cristo en el Gadareno era una vida de violencia. Nadie podía acercarse a él. Pero cuando Jesucristo llegó a él, él estaba vestido y en su juicio cabal. ¿Cuántos lugares en nuestra ciudad necesitan ser vestidos? Necesitan entrar en ese juicio cabal, en esa justicia moral. Y para eso Dios nos ha puesto a nosotros. Para eso Dios ha transformado nuestras vidas. La transformación de Jesús en nosotros comienza por nuestra propia persona. Nuestra propia persona debe reflejar el carácter de Dios. Debe nuestra vida impactar en la vida que nos rodea. Debe transformar el entorno que nos rodea. Cuando he enseñado en algunos lugares acerca de esta verdad que Dios nos revela, le pregunto a la gente, ¿cómo está tu dormitorio? ¿Cómo está tu vestidor? Tu casa refleja el carácter de Cristo. Cuando alguien entra a tu casa, observa orden, observa el cuidado sobre tus cosas. Ese impacto del carácter de Dios en tu vida va a transformar tu casa, tu entorno, tu barrio, tu ciudad. Lo creemos, porque hay poder de Dios depositado sobre tu vida. Quiero leerte para que veas cómo Dios hace ver el impacto de la vida moral de una nación, de una ciudad sobre la ciudad. Quiero invitarte a que puedas leer en Sofonías capítulo 3 y vamos a leer en el versículo 1 y 2, dice, ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Y quiero seguir leyendo en el versículo 6, dice, hice destruir naciones, sus habitaciones asoladas. Hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Fíjense ustedes cómo Dios manifiesta su juicio sobre una ciudad. Calles peligrosas, calles donde no hay iluminación, manifiestan que son zonas de tinieblas. El señor de las moscas, el señor de las tinieblas, Satanás reinando en esos territorios, pero Dios levanta un ejército de evangelistas. Dios levanta un pueblo lleno de compasión. Dios levanta hombres y mujeres con el carácter de Cristo que sienten amor por la ciudad, porque saben que la vida de Dios transformará esas ciudades, transformará esos entornos y será la gloria del Señor a través de las personas redimidas que traerá redención a esas ciudades. Cuando nosotros escuchamos todo esto de parte de Dios, a veces nos sentimos como desorientados, no sabemos cómo actuar y qué hago ahora, pastor, para yo ver mi ciudad redimida. Y quiero decirte que a veces no sabemos cómo actuar, pero sí el Señor nos quiere llevar en un camino de dependencia de la voz del Espíritu Santo, porque no tenemos recetas, porque es Dios conmoviendo nuestras entrañas para llevarnos y amar nuestras ciudades. Yo quisiera hoy darte 3 líneas de acción, como 3 líneas de
de acción para que de alguna manera este taller que hoy estamos teniendo pueda servirte para inquietarte, para moverte, y será Dios el que te va a guiar, porque la necesidad que hay en tu ciudad no es la misma que hay en mi ciudad. Y Dios tiene poder para conducirte. Hemos estado en todo este tiempo compartiendo algunas enseñanzas con todo el equipo de Avance, y sabemos que Dios nos va a inquietar a todos, y todos vamos a ser enriquecidos de lo que el Espíritu va a hacer con cada uno de nosotros. Primero, yo quiero mencionarte una línea de acción. Y yo la tomo del libro de Efesios del apóstol Pablo, donde él dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es ser solícito? Diligente, afanoso por servir, atender a una persona. Que seas diligente por someterte a esa unidad del Espíritu en la ciudad. Cuando nosotros vemos las cartas del apóstol Pablo, él escribe a las ciudades, él escribe a la iglesia de Roma, a la iglesia de Corinto, él escribe a la iglesia de Éfeso. Qué importante que nosotros podamos ver la iglesia en nuestra ciudad como una iglesia. Qué importante que siempre seamos temerosos de honrar a otros ministerios, a otros pastores. Cuando el Señor te permite recorrer la ciudad, ya sea en tu auto, caminando, y te aparece el cartel o el edificio de otro ministerio, que el corazón de Dios se manifieste en el tuyo y que puedas orar por ellos. Es tu iglesia, es la iglesia del Señor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que cuando haya algo que convoque a toda la iglesia de tu ciudad, seas proactivo, te dispongas, que dejes a un segundo plano tu actividad local y que pongas por encima esa convocatoria del Espíritu Santo sobre toda la ciudad, porque la obra de la redención de nuestras ciudades no será el trabajo de un hombre, de una mujer, será el trabajo del cuerpo de Cristo sobre ese territorio. Qué importante que comiences a prestar atención de otras obras que se hacen, de otros ministerios. Sin duda que estás comprometido con tus ofrendas, con tu esfuerzo sobre la obra local. Pero Dios te va a levantar algún día y vas a ir y vas a llevar una ofrenda a otro ministerio. Vas a llevar un tiempo de ayuda a otro ministerio, por supuesto, en acuerdo, en sujeción a tus pastores o al equipo donde estás trabajando, pero que tu corazón se conmueva de la misma forma por el trabajo que hacen otros sobre la ciudad. Primero, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Ora por otros ministerios. Cuando ores, no ores solo por los hermanos de tu iglesia local. Ora por otros ministerios. Ora por el trabajo que hacen otros. Desea el éxito de otros ministerios. Espera el éxito de otros ministerios. Alégrate con el éxito de otros ministerios. Deja de lado los celos, la envidia. Nos arrepintamos de esos pecados que han generado tanta maldición sobre nuestras ciudades y nosotros podamos hablar bien de todo lo que la iglesia del Señor hace en diferentes formas, pero han sido lavados por la sangre del Cordero, han sido lavados por nuestro mismo Señor, y nosotros debemos creer en la unidad de la iglesia en nuestra ciudad. Primero, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Segundo, quiero leer una cita en Isaías 61:4. Dice, reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño, repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Quiero hablarte acerca de la pasión por una ciudad. Cuando Dios mira las ciudades, Él ve el impacto del pecado sobre las ciudades.
cuando vemos las guerras, cuando vemos la destrucción, cuando vemos la crisis económica sobre un territorio que afecta a una industria, que afecta a una fábrica, que afecta a los negocios, los comercios. Todo eso manifiesta el mundo espiritual que está operando sobre ese territorio. Y Dios, a través del profeta Isaías, nos está inquietando en nuestras entrañas. Cuando hablamos de un amor entrañable, está hablando de un amor de las entrañas. Cuando estudiamos cómo es la expresión o la característica del Espíritu Santo obrando sobre nosotros, casi que lo podemos referenciar al trabajo de una madre sobre sus hijos. La palabra habla de que seríamos amamantados por Dios, y esa es como la expresión del Espíritu Santo, y la imagen más cercana que nosotros podríamos comprender es el trabajo de una madre. Y cuando nosotros vemos que acá hay un trabajo para reedificar ruinas antiguas, para ir a territorios asolados, a calles donde nadie transita, ¿quién sino la iglesia? ¿Quién sino un evangelista? ¿Quién sino un hijo de Dios puede traer vida a esos territorios? ¿Quién sino alguien que ama la ciudad y que ama el territorio donde habita la gente que Dios ha hecho? Dios ha creado todo, Satanás no ha creado nada. Satanás destruye las criaturas del Señor, destruye la creación del Señor. Por eso es la iglesia la que viene con poder de Dios, con amor entrañable, con pasión, y se acerca a esos territorios y se acerca a esos lugares a orar, a profetizar, a informarnos, a conocer, para decir: Señor, deseamos que estas ruinas sean reedificadas, que estos parques sean reverdecidos, que estas cárceles sean vaciadas, que estos hospitales sean transformados, que estas escuelas sean transformadas, porque Dios ha puesto sobre nosotros su amor. El carácter del Padre que hace salir el sol, su sol, sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos. Ese carácter tiene que impregnar todo nuestro ministerio, todo nuestro servicio. Ya no es una mirada solo sobre nuestra obra local, que cuánto la apreciamos, cuánto la amamos, sino que es un amor que trasciende la obra local y nos lleva a pensar en aquellas cosas que sufre nuestra ciudad, en aquellas cosas que padecen los habitantes de nuestra ciudad. Primer punto de acción, o primera línea de acción: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Segundo, amor, compasión, amor entrañable por nuestra ciudad. Tercer punto de acción: quiero hablarte acerca del discernimiento. Quiero animarte a que te ejercites para la piedad a través de la oración, a través de la adoración al Señor, a través de la contemplación de su santidad, que todos nuestros sentidos sean ejercitados en la piedad para que Dios nos dé discernimiento. El discernimiento es la capacidad de realizar un juicio moral para diferenciar la verdad, el bien y el mal, pero a través de las Escrituras, a través de la palabra. No podemos movernos en estas esferas de guerra espiritual en nuestra carnalidad. Cuando nosotros estudiamos el libro de Nehemías, vemos que este fue un hombre de Dios guiado por el Espíritu Santo para saber cómo actuar en aquella reconstrucción del muro. Cuando nosotros leemos la historia de él y la historia de Esdras, vemos que Dios quería traer una restauración de todo. La manifestación de la gloria de Dios a través de la alabanza, la adoración, se hace en una redención integral, porque Dios manifiesta su belleza en un lugar donde levantamos el nombre del Señor, pero se reconstruye el muro. Y Nehemías era un hombre ejercitado en el discernimiento. Él no se movía por las emociones.
Él escuchaba gente que le decía algo, pero él sabía que no le decían lo que le querían decir. Él entendía a través de la obra del Espíritu Santo en él, del discernimiento ejercitado, lo que Dios quería hacer. Hermano, que estás ahí conectado, quiero animarte a que en estas 3 direcciones te actives en tu ciudad, manteniendo la unidad, sometiéndote a esa unidad de la iglesia en tu ciudad, teniendo un amor entrañable por tu ciudad, bendiciendo tu ciudad, conociéndola, leyendo acerca de tu ciudad. Y tercero, en un discernimiento cada vez más sensible a lo que Dios quiere hacer en tu ciudad. Porque a veces podemos ser confundidos, a veces podemos ser impedidos por algunos religiosos que van a decir que esto no es de Dios. Pero si tu corazón está ejercitado en el discernimiento, a través de la oración en conjunto con gente que ama la ciudad, vas a ser guiado, vas a ser conducido para generar en tu ciudad una gran restauración, una gran redención. ¿Por qué tenemos que hacer todo esto? Alguien me diría, pero pastor, con todo lo que tenemos que hacer en la obra que tenemos, aún tenemos que pensar en la ciudad. En el libro de Daniel dice la palabra, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y saben, para cerrar esta enseñanza, que lo que procura es inquietarte acerca de tu ciudad, sin duda, no estoy descubriendo. Ha habido muchos hombres que han sido inquietados y han trabajado y han escrito acerca del impacto del Evangelio sobre las naciones. Y como leíamos ahí en Job, así sobre una nación, sobre un hombre, para Dios es lo mismo. Yo quiero cerrar esta enseñanza con un testimonio para que sepas que cuando veas algo en tu ciudad, puedas entender que detrás de eso hay vidas, hay historias, hay familias, hay propósitos que Dios ha pensado y que Satanás quiere a veces destruirlos, quiere impedirlos. Por eso es que Dios quiere que tu corazón se encienda por la redención de las ciudades. Hace muchos años, un día domingo, yo estaba haciéndome un estudio por un golpe que había recibido en mis costillas y me avisa mi hermano que alguien había prendido fuego a nuestra empresa. Corrimos, procuramos llegar, pero fue imposible, hubo como una implosión. Un muchacho que era de nuestra empresa fue seducido por dinero y por promesas de trabajo y en un acuerdo perverso generaron un incendio intencional que destruyó aquella pequeña empresa, pero era el trabajo de muchos años, era el esfuerzo de mis padres, incluso era todo ese desarrollo fue hecho sobre la casa de mis abuelos. Ese impacto de ese incendio y prácticamente ese atentado generó la quiebra económica de nuestra pequeña empresa, impactó en nuestras vidas. Por eso quiero hablarte de que cuando veas escombros, cuando veas algo destruido, que tu corazón pueda discernir que ahí hay algo que el Señor puede hacer y que quiere hacer. Esa era nuestra pequeña empresa. Parecía que era solamente algo que íbamos a tener que resolver, pero levantar de nuevo esos muros llevaron 5 años de trabajo. Pero mi esposa estaba embarazada de nuestro 4º hijo varón. Y ella fue a un control luego de ese atentado que sufrimos. A los 20 días de ese hecho, ella fue a un control médico y los médicos pudieron comprobar que nuestro hijo de 5 meses había muerto. De pronto, mi esposa, estábamos con aquella gran esperanza de conocer a nuestro 4º varón. Todos los estudios decían que él estaba muy sano. Aquel impacto, aquella explosión o aquel incendio provocado terminó matando a mi propio hijo.
Ella fue internada y querían inducir que aquel cuerpo muerto pudiese salir. No había forma. Y el Espíritu de Dios me dio una idea. Conseguí un celular, se lo envié a mi esposa con una flor. Y le hice una llamada a mi esposa y le dije, quiero animarte a que pongas tu mano sobre nuestro bebé. Y yo le hablé al bebé. El nombre de él iba a ser Pablo Daniel. Hoy tendría 20 años. Hoy tendría 20 años. Y yo recuerdo que le hablé a mi hijo y le dije, hijo, tenés que salir de ahí. Ya nos vamos a ver algún día en los cielos. Y pude ordenarle a mi hijo, fallecido en el vientre de su madre, a que él saliese fuera de su madre. Cuando hicieron los estudios, no tenía nada, sino que hubo un impacto de muerte que impactó sobre él y así perdimos a nuestro cuarto hijo. Pasaron muchos años y Dios nos regaló una preciosa mujer, una niña, Ana Paula. El Señor nos consoló. Pero cuando veas escombros, cuando veas destrucción en una ciudad, que el Espíritu Santo te lleve a comprender que ahí hay familias, ahí hay historias, ahí hay hombres, hay mujeres que reflejan el carácter o el carácter de Dios o el carácter de Satanás. Satanás se mueve en todo lo que sea destructivo, todo lo que sea sucio, todo lo que sea perverso. El Señor de las moscas, todo lo nauseabundo, le pertenece al reino de las tinieblas, pero Dios nos ha salvado, Dios nos ha redimido para que nosotros podamos expresar el carácter de Dios, para que tu vida sea una belleza, para que tu vida sea una extensión del carácter del Señor y que esa belleza que hay en la mente de Dios, que hizo el Edén con tanta pasión, que lo hizo hermoso, dice en Génesis, y que tiene pensada una ciudad celestial, que en este punto de la historia donde esperamos su venida, el Señor encienda nuestros corazones por nuestras ciudades y podamos orar, profetizar y escuchar a Dios, cómo Él nos lleva. Hace un tiempo nos tocó organizar una marcha en la ciudad y todas las manifestaciones que se hacen en las calles, por lo menos en Argentina, terminan dejando un saldo tan negativo. Toda la ciudad sucia, vidrios rotos, autos golpeados. Y como iglesia salimos por las calles de nuestra ciudad y decidimos hacer algo totalmente diferente. Y pusimos en la parte trasera de toda esa columna de gente, hombres y mujeres con bolsas, iban por las calles, por las veredas, levantando papeles y toda suciedad y dejamos aquella gran avenida totalmente limpia, orando por los comerciantes, bendiciendo la gente que pasaba por las veredas, porque el carácter de Dios está en tu vida. El carácter de Dios está sobre nosotros y el corazón de Dios quiere traer redención a nuestra ciudad. Y más allá de nuestras reuniones que son preciosas y más allá de todo evento donde podemos cantar, donde podemos anunciar el mensaje de Jesús, que nuestras entrañas piensen en nuestras ciudades, porque seguro Dios lo va a hacer a través de tu vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor encienda tu corazón por tu ciudad y que Él te conduzca, que Él te guíe, porque Él sabe lo que va a hacer a través de tu vida. Dios te bendiga. Viviana, te dejo el micrófono. Muchas gracias, pastor. Qué tremenda enseñanza ha sido este tiempo. Realmente quedo muy impactada, así como la vida de todos los que están colocando sus mensajes por medio del chat. No sé si alguno tenga alguna pregunta al pastor en este momento, para que por favor la escriba a su chat, en el chat, por favor. Si alguno tiene alguna pregunta para él, este sería el momento.
Pastor, mil gracias por la enseñanza, por el testimonio, qué gran testimonio nos escriben. Creo que ninguno tiene preguntas. Querida Vivi, si quiere alguien puede levantar la mano y puede intervenir también. Ok, sí, si alguno tiene alguna pregunta para el pastor. No, creo que Michael y Lilibet. Michael y Lilibet. Buenas tardes. Bendiciones para todos. Pastor, Gustavo, le queremos hacer una pregunta. En medio de tantas, ¿cómo levantamos una nación, por ejemplo, nuestro país Venezuela, en medio de tantas diferencias, tantas desigualdades, tantos carácter como de personas, hombres y mujeres de carácter de Dios, pero también personas, hombres y mujeres de carácter de Satanás? ¿Cómo podemos nosotros impulsar, qué debemos hacer o cómo aportar para levantar una nación como Venezuela? Gracias, Pastor. Bueno, ¿podrías decirme tu nombre? No pude grabar el nombre tuyo. A ver, Venezuela querido. Michael Camacho y Lilibet Huete. Michael, bueno, quiero animarte a que comiencen por dos. Dice, si dos se pusieren de acuerdo. Si dos se pusieren de acuerdo. Esta es una obra de Dios. No la podemos realizar sin Dios, pero Dios nos da una instrucción clara. Si dos se pusieren de acuerdo. Yo te animo, ahí hay dos. Ustedes ya son dos. Comiencen a orar. Y comiencen a escribir la visión de lo que ustedes desean ver en Venezuela. Y comiencen a creer que Dios lo puede hacer. Y el Señor los va a guiar en pasos concretos. Les animo a que dos se pongan de acuerdo y que ustedes comiencen a unirse a alguien que hoy no sea parte de su ministerio. Ustedes hagan el ejemplo. Ustedes sean solícitos en la unidad, acérquense a otros y bendigan a otro. Y traten de transmitir este espíritu de oración en el acuerdo. Si dos se pusieren de acuerdo, aunque tu comienzo sea muy pequeño, tu postrer estado será muy grande. Nosotros no vemos la destrucción sin esperanza, vemos que Dios puede, como Él ha leído en Job, así como por un hombre, Dios lo puede hacer por una nación. A nuestros ojos es imposible, pero Dios lo puede hacer. Esa sería mi sugerencia. Dos de ustedes que se pongan en acuerdo y que comiencen haciendo algo proactivo, algo, visitando a alguien de otra congregación, animándole a que comiencen a orar por la ciudad. Y si comienza en una ciudad, puede llegar a toda la nación. Espero que les sea útil. Amén. Gracias, Pastor. Pastor, tenemos otra pregunta de el Yud. Dice, Pastor, ¿esta situación vivida en Sofonías se asemeja a la reciente destrucción vivida en nuestras ciudades y a qué se debe? Yo creo que el Señor tarda en ejecutar su juicio muchas veces, pero llega un punto en que Él mismo no tolera más el pecado y Él trae juicio. La forma en que nosotros podemos transformar esa conducta o esa manifestación en la ciudad es a través de nuestro clamor. Nos pasó algo en nuestra ciudad. Había un territorio que lo habían tomado los narcotraficantes y habían cercado la zona y habían hecho cortes de toda la energía eléctrica. La policía no se animaba a ingresar, tampoco podían entrar algunos servicios que traían provisión a los comercios de la zona. Entonces, con un grupo de pastores nos acercamos al lugar y buscamos las autoridades reconocidas en la zona, buscamos la policía, alguna autoridad de un centro de vecinos en la zona, y nosotros oramos juntos y comenzamos a hacer acciones de amor y servicio. Se pintó sobre un muro
un graffiti con colores para hermosear la zona, y un equipo de mujeres entraron a la zona a ofrecer cortes de cabello y atención a mujeres que estaban en gran necesidad. A partir de ese cambio en el clima espiritual, se generó un evento evangelístico en la zona y la policía recuperó el territorio. La empresa de energía eléctrica hizo de nuevo las conexiones y se bajaron los enfrentamientos. Ya había muerto un jovencito y a partir de este avance de la iglesia volvió la normalidad al territorio y la iglesia ahora sigue trabajando. Entonces debemos nosotros comprender en nuestro espíritu qué está sucediendo en los lugares para unirnos y no desinteresarnos de esas situaciones, sino decir, tenemos que orar y tenemos que batallar en el espíritu a ver cómo el Señor nos da la victoria sobre esos territorios o esas cuadras o esas calles, para que la luz vuelva. Yo suelo pasar por lugares donde están destruidos los pavimentos y paso una y otra vez pidiendo, Señor, trae provisión a esta calle, trae bendición a esta calle, y he visto muchas calles arregladas. Alguien dirá, bueno, pero esos son planes del gobierno. Yo creo que es la oración del justo que puede mucho. La compasión nuestra sobre los lugares trae bendición, lo dice la Biblia. Así es, amén. Tenemos otra pregunta, pastor. Dice, Colombia vive una polarización política. Como cristianos, ¿cuál es el mejor papel protagónico por hacer? ¿Cree usted que los pastores deben estar en política o los líderes con formación? Yo tengo una apreciación muy personal. Yo creo que nosotros debemos reinar, nosotros debemos gobernar. Yo asumo la mirada que tengo. Cuando nosotros decimos que si el pastor puede hacer política, es porque de entrada estamos diciendo que la política es algo mafioso. Si yo digo, si un pastor puede ser médico, nadie me objetaría que un pastor pueda ser médico, porque yo tengo una imagen noble de la medicina, aunque hay médicos que hacen aborto, aunque hay médicos que hacen operaciones sin tener que hacerla a causa de un interés económico. Pero la apreciación de la palabra médico a mí me refiere a nobleza. Cuando yo digo un hombre político, directamente considero que el político es un hombre perverso, un hombre corrupto. Pero cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, José fue un político, Daniel fue un político, Nehemías fue un político, David fue un político, etcétera, etcétera. Yo considero que deben ser personas llamadas por Dios, con una asignación de Dios, con una unción de Dios y una preparación para ejecutar gobierno de parte de Dios, con estrategias pensadas, con estudios, porque no vamos ahí solamente a orar, sino que vamos ahí a ejecutar estrategias, decisiones, y tiene que haber conocimiento, tiene que haber preparación. Pero mi convicción es que un hombre de Dios puede ser un político y esperamos tener ejemplos que los haya. Cuando vemos la historia de Samuel en la Biblia, dice, nadie podía acusarlo de nada porque él había ejecutado justicia, era un hombre público, pero no podía el pueblo encontrar en él cosas torcidas porque él había vivido con temor delante del Señor. Esa es mi apreciación. Gracias, pastor. Hay una manito levantada. Nana, no sé si tenías alguna pregunta para el pastor. Manuel Nana González. Buenas tardes, pastor, y a todas las personas. No, son como reflexiones que me han quedado muy valiosas de parte del pastor, que en estos tiempos los tenemos que manejar. Yo en el tiempo de pandemia me he hecho varias preguntas y creo que Dios va solucionando las preguntas. Y una de las preguntas es, este nuevo tiempo es para una nueva generación y es para una nueva iglesia.
porque finalmente la gente no le gusta que uno diga una nueva iglesia porque lo relacionan como a la iglesia que va a permitir todo y que va a contemporaneizar como con todo, pero yo digo, no es esa forma de una nueva iglesia, no es una nueva iglesia donde en este tiempo nos dejó ver mucho cómo éramos las personas. Entonces, por decir, salió muchas personas más violentas de lo que se creía, hombres que de pronto nunca habían mostrado infidelidad y en sus hogares pues se vio la infidelidad, hombres o mujeres que dijeron no quiero vivir más con ustedes como esposo o como esposa, hijos que salieron a decir soy lesbiana, soy homosexual, y creo que es una nueva iglesia y una nueva generación que nosotros tenemos que prepararnos para lo que Dios está diciendo, como decía ahorita el pastor, la persona va pero por un llamado y también por un entrenamiento que Dios hace, y creo que estos tiempos son tiempos de entrenamiento para lo que vamos a enfrentarnos, y esa parte me encantó de que dice el pastor de las escorias, que el mundo llama escoria, que finalmente no debería ser así. Detrás hay un gran tesoro, que es la persona y es el alma de la persona. Y esa alma es la que Dios nos permite a nosotros llegar y cautivar. En estos días yo tenía una charla con una persona y la persona pues se enojó porque yo le decía, si a ti te llega una mujer prepago o te llega una mujer lesbiana, él decía, no, toca mandarla a alguien que por allá en consejería lo atiendan. Y yo le decía, no, todos estamos preparados para atender un caso de esos porque somos hijos de Dios y en nosotros existe la verdad y nosotros lo único que vamos a predicar es la verdad para que esa persona sea libre. ¿Que tenemos que darle un tiempo? Sí. No, esa gente no cambia. ¿Quién te ha dicho que no cambia? ¿Quién aseguraba que nosotros íbamos a cambiar? Nadie. Pero Cristo ha hecho en nosotros ese cambio, y esto que habla el pastor me encanta, como lo han hablado todos los conferencistas, que es tener un carácter como el de Dios, porque nosotros somos creyentes, pero manejamos el carácter como a nosotros nos parece. Entonces somos selectivos, como decía el pastor. O sea, esta persona sí puede entrar a la iglesia, esta persona sí se le puede compartir de Cristo, pero a esta persona sí no, porque es que no va a cambiar. Nosotros no tenemos esa potestad de saber quién va a cambiar y quién no va a cambiar. Anoche yo hablaba con mi esposo y yo le decía, ni siquiera nosotros mismos sabíamos si íbamos a cambiar. Y ese es el poder de Cristo en la vida de nosotros. Pastor, muchas gracias, porque la verdad son preguntas que he tenido, pero confrontaciones con muchas personas, porque como que no alcanzan a captar este nuevo tiempo. Sí. Gracias, Nana. Gracias. Hermana, digo que es importante también saber que hay personas, más allá de que nosotros tengamos un corazón compasivo, está también la situación donde como pastores y como responsables de una grey, nosotros también tenemos que actuar, porque hay casos donde personas son introducidas en los ministerios no para conocer a Dios, sino para destruir el rebaño. Y hay un trabajo pastoral que a veces es el que está velando por el rebaño, que lo lleva a confrontar situaciones y descubriendo que las personas no quieren conocer a Dios, no quieren cambiar, sino que sus intenciones son más de destruir y generar tropiezo. Y por eso quiero hacer una salvedad en el caso donde los pastores nos vemos en situaciones muy difíciles, y no es que no hemos amado, no es que no hemos predicado, sino que las personas han sido introducidas, lo dice la palabra, en los rebaños para destruir. Y hay un trabajo pastoral de confrontación que muchas veces se tiene que hacer, y las personas no quieren de ninguna manera cambiar. Gracias, Pastor. Bueno, vamos a tomar una última intervención. Manuel Gonzalo, tiene su mano levantadita. Gracias, apreciados Pastor Gustavo, mil gracias por sus palabras. Aquí desde Chía, Cundinamarca, Colombia, realmente nos ha animado cantidades
para pulir esta visión por nuestra ciudad y realmente tener ese corazón de Dios, de cómo Dios quiere verla, de cómo Dios quiere tratarla, cómo Dios quiere obrar. Sus palabras realmente realmente de animarnos para unirnos con otros, que también quiere ver la reconstrucción del tejido social, en fin, de nuestra sociedad, de ese impacto que Dios quiere hacer, de ese cambio profundo, donde se vería desesperanza o no habría pues mucho trabajo allí o está completamente desolado. Nos han animado. Gracias, Pastor Gustavo. Querían todo darle este reconocimiento. Dios ha puesto en mi corazón el tema de gobierno y de la ciudad y realmente he estado en la primera campaña electoral para el consejo aquí, pero fue toda una experiencia, fue todo, y aún siendo llamado por el Señor dentro del equipo pastoral, gracias a Dios somos más de un pastor, somos varios en el equipo de la iglesia Monte Sion en Hierbabuena, y realmente Dios desde el comienzo ha puesto todo el tema de gobierno y de las decisiones que se toman a nivel allí pues lo que afecta a la ciudad, y necesitamos hombres y mujeres de Dios tras el corazón de Dios por su ciudad, por las esferas incluso de gobierno, donde allí la sal y la luz se necesita tanto en nuestras naciones. Este es un tiempo de buscar a Dios. Estamos acercándonos a Yom Kippur, precisamente el miércoles, mañana miércoles a partir de las 6 comienza el Día del Perdón, celebrado por la nación de Israel. Y es una de las fiestas del Señor realmente, de la expiación. Y esto nos llama también a buscar al Señor y pedir perdón por nuestra ciudad, pedir perdón por todo aquello, orar, unirnos fuertemente, crear esos grupos de oración, crear esos grupos como avance y todo lo que se está haciendo. O sea que realmente me uno a todos aquí, mis hermanos y hermanas, que están queriendo ver un cambio profundo, una transformación profunda del Señor, una intervención frente del Señor para nuestras naciones y específicamente en nuestras ciudades donde vivimos. Nuevamente, muchísimas gracias. Dios lo bendiga. Dios le bendiga, el Señor lo fortalezca en su ministerio y lo lleve a esas esferas de poder y decisión, sabiendo que Dios lo va a respaldar como Dios lo hizo con tanta gente. Dios respaldó a Daniel, Dios respaldó a Nehemías y lo respaldará a usted, pastor. Confíe que el Señor es poderoso en usted. Pastor, una última pregunta y es esta. Dice, soy miembro de una iglesia la cual no está evangelizando. ¿Cómo puedo empezar a evangelizar sin afectar o ir en contra de mi pastor? Primero quiero animarte a que puedas bendecir y orar a tu pastor y que hagas la obra de evangelista, que la hagas. Nosotros no necesitamos que todos hagan lo que Dios nos ha dicho a nosotros que hagamos. Somos responsables de nuestra vida y si tal vez se pudiese pensar que ese ministerio no está evangelizando, si fuese así, yo te animo a que vos enciendas el fuego, que ganes a uno, que ganes a otro, que hagas la obra de evangelista, que sirvas, que compartas una enseñanza. No sé cuál es la gracia que Dios ha puesto sobre tu vida, pero que actúes con fe, pero bendiciendo tu iglesia. No actúes con un corazón resentido, porque si no, no vas a transmitir el corazón del Padre. No actúes con un corazón con bronca, con rabia, sino que bendice. Deja que los demás respondan a lo que el Señor les ha dicho y que tu corazón sea el que comience a amar y orar por la evangelización y que ganes a uno, que ganes a otro. El Señor es el Señor de la iglesia, Él conduce la iglesia, Él conduce la historia. Y si Dios te está inquietando y si Dios te ha permitido que hoy estés conectado a este congreso de evangelistas, es porque el Señor quiere encender tu corazón
actúa en base a lo que estás sintiendo de parte de Dios, a lo que Dios te ha revelado, y el Señor se encargará del resto, pero siempre bendiciendo a tus pastores. Ok. Pastor, muchísimas gracias. De verdad que este ha sido un tiempo espectacular. Los invitamos a que todos sean parte del grupo Avance, los que aún no han hecho parte. Sabemos que como cristianos tenemos una gran responsabilidad, que es ir y hacer discípulos. Entonces los invitamos, y vamos a poner un nuevo video de la NG Colombia para que las personas que no sepan tengan una parte de enseñanza de eso. Hola queridos amigos, les saluda Luis Palau. Por más de 20 años, la Asociación Luis Palau se ha dedicado al trabajo con evangelistas a través de la nueva generación de evangelistas. La NG moviliza, equipa y conecta a evangelistas de diferentes ministerios para alcanzar a todo el mundo con el mensaje de Jesucristo. Como evangelistas necesitamos conectarnos unos con otros, y la NGE provee esa oportunidad. Te animamos a que te unas a la nueva generación de evangelistas mientras proclamamos un mensaje en múltiples expresiones.